Seguimos en Ovalle Cultura Televisión. Recuerden, esta es una arista más de todo un multimedia que tiene que ver, por un lado, la página web www.ovallecultura.cl, nuestros boletines impresos que se están repartiendo en diferentes puntos de nuestra ciudad. También el programa de radio. Semanalmente nos encontramos a través de las ondas de radio comunicativa, Radio Monte Carlo, Radio La Mega, haciendo, bueno, esto, que es poner en valor, entregarles no solo el mensaje de la cultura, sino también lo que están haciendo sus protagonistas, no solo los gestores, la gente que hace arte y cultura, sino que también las que hacen posible esta actividad. Nuestro siguiente invitado nació en la ciudad de Concepción, es sociólogo, magíster en Desarrollo Económico de la Universidad de Viena, Austria. Fue presidente de la Cámara de Diputados y, bueno, es un enorme gusto para mí presentarles a Francisco Encina. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, Oscar? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, puede ser buenos días también, depende a la hora que nos miren. Claro, porque esto va a estar también, está ya on demand en internet, así que nos pueden ver a varias horas del día. Hablemos un poco acerca de Francisco Encina, ciudadano, ahora, bueno, ex diputado. ¿Cómo ha sido reencontrarse, no sé, tal vez con esa vocación del ciudadano a pie que se dice tanto en la... Mira, yo creo que, por supuesto, uno tiene que estar preparado siempre en la vida a asumir distintas funciones. Y en este caso, yo, por decisión propia, no fui a la reelección y me considero un ciudadano más que vive en esta región y que está dedicado a sus actividades privadas que van desde actividades de un punto de vista comercial hasta actividades de un punto de vista político partidista, pero sin ninguna participación en ningún cargo de mi partido o de la Concertación, y creo que, sin lugar a dudas, la experiencia, por supuesto, es un cambio brusco, pero que uno tiene que asimilarlo de la mejor forma posible, y yo creo que además en los cargos públicos uno sabe que está deprestado un poco en la vida y que tiene que volver a su vida normal. Y yo considero de que mi vida siempre ha estado encauzada a lo que es mi actividad profesional, mi actividad comercial en algunos casos, mi actividad de pequeño empresario, y creo que en eso también hay que distinguir las posibilidades de iniciativa o de emprendimiento que pueden existir en varias facetas de la vida. Por supuesto que yo ya cumplía una edad determinada, creo que era bueno y es bueno dar un paso al lado y que, por supuesto, las nuevas generaciones asuman los roles que le corresponde en la vida política chilena, y creo que eso es bueno y es sano para la política. Este programa es básicamente sobre cultura, o sea, nuestro nombre es Ovalle Cultura, y por ese lado tiene que ver un poco también su presencia acá en este programa, el que con el equipo editorial consideramos bueno, su papel, usted jugó un papel muy importante en la vida cultural de nuestra comuna, en específico lo que tiene que ver con la puesta en marcha y con la puesta en valor del patrimonio a través del teatro municipal. Una serie de gestiones, años de estar empujando este proyecto, no sé, podría hablar de eso. Mira, yo creo que he sido una persona que siempre me ha gustado mucho la actividad cultural. No soy una persona que tenga alguna actividad cultural permanente, sino que, por supuesto, soy muy aficionado a algunos temas culturales. Me gusta mucho la lectura, por supuesto, el teatro, el cine, sin lugar a duda lo que significa la pintura, y trato de poder colaborar en algunas actividades de este orden. Yo creo que, en definitiva, también hay una especie de reivindicación por mis ancestros, que son ovallinos, y fundamentalmente por mi abuelo, que fue fundador de la Sociedad Musical de Ovalle,
precisamente el mismo año que nació mi madre, acá en Ovalle, a principios del siglo XX. Y leyendo un poco la historia, siempre pensé que se debía recuperar patrimonios culturales que estaban presentes en la ciudad y que muchas veces, por distintas razones, no habían sido valorados o no había habido la oportunidad. La verdad es que las cosas son así, uno no tiene por qué echarle la culpa a nadie, sino que fundamentalmente todo el mundo sabe que un periodo en que hubo una especie de oscuridad en este país. El famoso apagón cultural que se dice. En la oscuridad, ¿no es cierto?, llegó a la cultura, que había que recuperarla. Claro. Y eso es una labor colectiva que no tiene que ver específicamente ni con la política, ni con los partidos políticos, sino que con la posibilidad real de emprender algunas cosas. En ese sentido creo que he colaborado mucho yo con el municipio, fundamentalmente con Marta, una vez que llegó a la alcaldía, pero con mucha otra gente. Yo quiero decir que aquí hubo un equipo de personas que se pusieron como meta resaltar y poner en un lugar relevante a la cultura de Ovalle. Y en ese caso creo que hay dos hitos que son importantes. Uno que es la recuperación de este espacio donde nosotros estamos hoy día, que es el SECA, que como todo el mundo sabe era la Dirección Provincial de Educación, y cuando la Dirección Provincial de Educación tuvo un nuevo edificio en la población Fray Jorge, esto quedó volando y no se sabía cuál era su destino. Y ahí yo creo que fue bastante importante el rol de Eduardo Pizarro y mucha otra gente que estaban vinculados al tema cultural, en el sentido de tener un espacio que no existía. Y de hecho yo veo hoy día el SECA y es otra dimensión, es otra cosa. Si realmente, de cómo partió a lo claro, que se ve ahora. Era una oficina gris, oscura, con unos colores café oscuro, parecía un edificio del realismo, del socialismo real en la década del 50, y no sé por qué, pero era así. Y fue recuperándose a poco y hoy día es un espacio abierto a la cultura, a los pintores, a la gente que hace danza, teatro, folclore, música, qué sé yo. Y eso realmente es muy valorable y yo quiero destacar el rol que han tenido fundamentalmente Eduardo Pizarro en este sentido y mucha otra gente. Y también el teatro, que fue... las cosas son difíciles siempre, las cosas avanzan y retroceden, las cosas no son fáciles. A nadie se le da nada fácil en la vida y yo creo que eso todo el mundo lo sabe. En ese sentido creo que el tema de recuperar un espacio como el Teatro Nacional fue también un evento complejo. Primero, conseguir los recursos para comprar esa propiedad que estaba en manos privadas, y ahí quiero destacar, ¿no es cierto?, a la familia Corral, que sin lugar a duda tuvo un rol fundamental, porque ellos tuvieron disponible para que este patrimonio, que era una propiedad privada de ellos, fuera entregado a la ciudad, por supuesto, claro, pagando lo que era su valor, quizás un valor que probablemente hoy día sea mucho mayor. Uno se pone a pensar que en ese caso, por ejemplo, como ha ocurrido con muchas otras propiedades de tipo patrimonial en nuestra ciudad, podría haber terminado convertido en un galpón comercial. Como o un estacionamiento, claro, como terminó, ¿no?, el Teatro Nacional de La Serena, o el Teatro de Coquimbo, que está hoy día una multitienda. Pero bueno, legítimamente, porque obviamente eran propiedades privadas. Aquí hubo la intención, yo diría el empuje de muchas personas, de la alcaldesa fundamentalmente, de Eduardo Pizarro, de la gente del equipo técnico del municipio, del CERPLAN, de poder decir, mire, queremos adquirir esta propiedad para entregársela al uso de la cultura de Ovalle, y eso fue la primera gestión. Y quiero destacar, ¿no es cierto?, el rol que tuvo la ministra Urrutia en este sentido, de poder disponer de escasos recursos que había a nivel nacional. No era mucha plata, habían 1.500 millones, me parece, para todo. No tengo la cifra exacta, pero el Teatro Ovalle y un proyecto de Valdivia, que era recuperar también una casa que era muy tradicional en Ovalle, en Valdivia, perdón, significó casi el 50% del proyecto. 500 millones, algo así, había muy poca plata, entre los dos hacían 700 millones, algo así. Y creo que eso fue importante porque obviamente ese teatro ya también se ha valorado en el sentido que
que ha servido de espacio para la cultura de Ovalle mientras estuvo en uso, muy deteriorado, por supuesto, una estructura antigua. De todas maneras siguió dando cabida. ¿Ah? De todas maneras siguió dando cabida a la actividad. Siguió funcionando. Sí. Y por supuesto yo creo que el hecho de que se vaya a remodelar el teatro es una gran cosa y hay que plantearlo con claridad. Es decir, los vallinos que siempre se quejan de que estamos en desmedro de Serena, de Coquimbo, que somos el patio trasero. Creo que en alguna medida, en algún momento fue así. Yo creo que hoy día Ovalle es una ciudad y sin lugar a dudas en el tema cultural que estamos a la par y a veces por encima de Serena y Coquimbo. Sí, muchos de los productores independientes siempre que se acercan a hablar aquí al Centro Cultural hablan de eso, de la facilidad y del acceso que se tiene acá para poder realizar producciones en concomitancia con la autoridad. Así que yo espero que el teatro entre en su fase final de remodelación y sea un espacio, por supuesto, para que sea un punto de parada de las grandes obras, ¿no es cierto?, culturales que van a eventos, que desarrollan eventos en todo Chile y que muchas veces no pueden estar en Ovalle porque no hay el espacio suficiente ni las condiciones adecuadas para desarrollar este tipo de eventos. Claro. Usted cuando habló del teatro habló de su abuelo, de Pablo Moriamés. ¿Se siente de repente parte de, no sé, como tomando una aposta generacional también con respecto a un proyecto que fue parte de su familia? Sí, mi abuelo era un ingeniero francés que llegó a trabajar a ferrocarriles acá a Ovalle, a Chile en general, y lógicamente él tuvo una participación importante junto con otros franceses y otras ovallinos de otras colonias y chilenos, por supuesto, porque es todavía de todo, pero ellos pusieron su aporte técnico, porque ingenieros muy bien calificados, para poder diseñar el Teatro Nacional y poder construirlo posteriormente. Entonces era un aporte fundamental, pero además él participaba en la sociedad musical porque era una persona que estaba muy imbuida en lo que es la cultura musical contemporánea. Lo que me está contando, lo que me decía, porque era parte del ingeniero ferroviario, y que hay una parte... Era ingeniero civil, especialista en ferrocarril. Claro, lo que pasa es que claro, una de las particularidades que cuando se hizo el estudio del teatro era eso, que se había utilizado las estructuras y todo de este tipo de ingeniería. Hay otro tema que me pareció interesante, que me lo estuvo hablando, ya que lo nombró recién Eduardo Pizarro, que tiene que ver con la televisión digital, que fue un tema que a usted también le tocó discutir y interiorizarse cuando estuvo en la Cámara de Diputados. Bueno, sí, claro. Yo estuve participando en la comisión que estudió la ley de televisión digital en Chile, y a mí me parece un proceso, al margen de ser muy interesante, que moderniza todo lo que es la comunicación televisiva y que transforma, ¿no es cierto?, diametralmente la posibilidad de que tengamos televisión abierta, televisión que sea capaz de llegar a todos y que además la televisión pueda ser interactiva. Desde ese punto de vista creo que es un gran salto que va a dar Chile. Ya definió su norma, que es la norma japonesa, que es la misma norma que tiene muchos otros países en América Latina y en el mundo, Brasil, Argentina, Perú, no sé, me da la impresión que también la tiene en este momento, y que por lo tanto va a permitir tener mayor ofrecimiento de medios técnicos para desarrollar la televisión digital. Y la televisión digital en el fondo permite que en la misma banda, en el mismo ancho de la banda, que son 6 MHz, en vez de que se pueda transmitir un puro canal, se pueden transmitir varios canales o televisión, ¿no es cierto?, de alta definición. Uno siempre se pregunta por qué en Chile existe el canal, bueno, acá tienen otros números, pero en general, por ejemplo, el canal van de 2 en 2, el 7, el 9, el 11, es para que no se confundan las bandas, porque la transmisión análoga significa que va la banda, ¿no es cierto?, por el aire, y permite ser captada por el televisor. En este caso,
lo que se hace es que también las ondas van transmitidas por cierto tipo de antena, pero la recepción es digital y el lenguaje es digital. Entonces, por lo tanto, permite tener en la misma banda, la ancho de la banda, perdón, en los mismos 6 MHz, por ejemplo, 5 canales distintos, o en su defecto, poder tener alta definición, que ocupa 2 o 3 espacios de la banda. Entonces, por lo tanto, esa es la gran revolución, porque a la vez permite, por ejemplo, tener, como es en otras partes del mundo, porque en otras partes del mundo la televisión ha tenido un desarrollo enorme, ¿no es cierto?, por ejemplo, en temas educativos, culturales. Claro, entonces, tener canales específicos. La misma señal, usted puede tener un canal cultural, o usted puede tener un canal educacional, etcétera. Claro. Yo no seguí participando en la discusión de la ley, estaba muy avanzada cuando yo dejé la Cámara de Diputados y yo espero de que pronto sea ley de la República y tengamos este instrumento que va a ser un instrumento no tan solo para poder tener un espectro más grande y un ofrecimiento y una gama más grande de posibilidades televisivas, sino que también la posibilidad que tengamos, por ejemplo, televisión en una comuna o en una región y que ocupe un determinado espacio de la banda y que se amplíe el número, ¿no es cierto?, de ofertas que existen televisivas hoy día, tanto a nivel nacional, local o regional. Claro, de repente a lo mejor ahí se cumple finalmente la misión que se vio cuando salió la televisión, que cuando se le dio a las universidades y todo, de tener, además de la entretención, educación. Pero hoy día usted sabe que eso está todo absolutamente entregado al mercado, así que la verdad que perdió su objetivo. Claro. Yo soy partidario que se mantengan esos canales, porque hubo una discusión muy grande en ese momento si es que se les respetaba, ¿no es cierto?, esta especie de concesión a perpetuidad que tenían los canales universitarios en un momento, que fueron después privatizados, a pesar de que la señal, por ejemplo, sigue siendo la de Chilevisión de la Universidad de Chile. Claro. Y la de ahora Canal 13 o el 33% católico nomás. Claro, pero la señal sigue siendo la Universidad Católica. Claro. Entonces, está bien, yo creo que ellos fueron pioneros en la televisión en Chile, hay que conservarles quizás sus derechos. Pero esto abre infinitas posibilidades para otro tipo de negocio, pero también para poder tener una oferta distinta. Es decir, por ejemplo, que no las ofertas culturales no sean tan solo por televisión por cable, que es televisión de pago, ¿no es cierto?, que usted tiene que pagar para poderla ver. Bueno, hay mil cosas que se pueden hacer, yo creo que habrán especialistas que podrán usarlo, pero yo creo que se abre una gran posibilidad, por ejemplo, en el tema de cultura y educación a través de la televisión digital. Ojalá que Ovalle pueda, por ejemplo, tener un canal propio que permita la televisión abierta participar de esta oferta televisiva que hay en Chile. Sería excelente. Se nos hizo corto el tiempo. Así es. Sí, no, 20, 25 minutos y estamos, pero fue muy interesante porque pudimos saber en qué está ahora usted, pudimos saber también el proceso del teatro municipal, también interiorizarnos sobre lo de la televisión digital. Muchísimas gracias por ser parte de esta experiencia que es bastante, es inédita en los medios acá en la comuna de Ovalle. Muchísimas gracias. Bueno, para mí muchas gracias también por haberme entrevistado, un ciudadano común y corriente como soy ahora, y feliz de haber participado y hacer un llamado a que el tema cultural es un tema que es transversal, que va mucho más allá de la política, de los deportes, de la religión, y que en definitiva debe convocarnos a todos para poder tener, digamos, esta especie de bien cultural que se nos entrega muchas veces y que hay que apreciarlo, porque creo que el hombre no tan solo debe estar en el trabajo o en actividades de orden productivo, sino que también la cultura ocupa un lugar fundamental en la vida de los hombres y ojalá que lo siga ocupando. Y yo me alegro mucho que Ovalle pueda tener estos espacios y ojalá los siga manteniendo y profundizando y tengamos más satisfacción y más gratificaciones al ego colectivo que existe en nuestra ciudad. Muchísimas gracias. Nosotros ahora vamos a otro bloque de conversación. Por supuesto, viene la mención publicitaria y seguimos en Ovalle Cultura Televisión. Ovalle Cultura es prensa escrita, noticias, entrevistas y agenda cultural.
cada mes disponible gratis en el SECA de la ilustre Municipalidad de Ovalle y en otros puntos de la ciudad. Ovalle Cultura es prensa escrita, boletines mensuales. Ovalle Cultura Televisión está llegando a ustedes. Música, arte y muchas otras cosas más. Conversación, por supuesto, en los bloques anteriores. Ahora es el momento de la música desde el estudio 2 de este multimedia dedicado a la promoción de los artistas locales. Ahora presentaremos a una banda que realmente tiene un sonido poderoso. Con nosotros aquí, en este escenario, con ustedes, a través de la pantalla, Junior Capacho. Torre caballo alfil, reina alfil, torre caballo alfil, reina rey alfil, torre caballo alfil, reina alfil, torre caballo alfil, reina rey alfil, torre caballo. Logo de la empresa en el corazón, tu nombre y tu familia en el bolsillo derecho. El logo de la empresa en el corazón, tu nombre y tu familia en el bolsillo derecho. El logo de la empresa en el corazón, tu nombre y tu familia en el bolsillo derecho. El logo de la empresa en el corazón, tu nombre y tu familia en el bolsillo derecho. El logo de la empresa en el corazón, tu nombre y tu familia en el bolsillo derecho. El logo de la empresa en el corazón, tu nombre y tu familia en el bolsillo derecho. El logo de la empresa en el corazón, tu nombre y tu familia en el bolsillo derecho. El logo de la empresa en el corazón, tu nombre y tu familia en el bolsillo derecho. Torre caballo alfil, reina rey alfil, torre caballo alfil, reina alfil, torre caballo alfil, reina rey alfil, torre caballo. Logo de la empresa en el corazón, tu nombre y tu familia en el bolsillo derecho. El logo de la empresa en el corazón, tu nombre y tu familia en el bolsillo derecho. El logo de la empresa en el corazón, tu nombre y tu familia en el bolsillo derecho. El logo de la empresa en el corazón, tu nombre y tu familia